con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Diputada, le solicito me permita hacer una síntesis toda vez que se encuentra ya publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Adelante, diputado. Gracias, diputada presidenta. La Comisión de Hacienda Municipal dictamina solicitud del municipio de Guadalupe, Zacatecas, para enajenar un bien inmueble a favor de la Junta Intermunicipal de Agua Potable Alcantarillado de Zacatecas, Chiapas. Honorable Asamblea, a la Comisión Legislativa de Hacienda Municipal le fue turnada para su estudio y dictamen solicitud de autorización que presenta por conducto del Ejecutivo del Estado el Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, para enajenar en calidad de donación un bien inmueble de su inventario municipal. Resultando primero, en la fecha 29 de junio del año 2015, se recibió en la oficialía de partes de esta Asamblea Popular, oficio número 425/2015, fechado el 12 del mismo mes y año, por lo que el Secretario General de Gobierno y el Coordinador General Jurídico de Gobierno del Estado, en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 133, fracción 2, 145, apartado B de la Constitución Política del Estado, 24, fracción octava y 37, fracción novena de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 28 y 29 de la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios, 12, fracción cuarta y 15ª del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, así como 6 y 7, fracción 13ª del Reglamento Interior de la Coordinación General Jurídica, remiten a esta legislatura solicitud que presenta el Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, para enajenar en calidad de donación un bien inmueble de su inventario municipal con superficie de 270 metros cuadrados a favor de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, Chiapas. Considerando primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119, fracción 21ª, 133, fracción 2, 145, apartado B de la Constitución Política del Estado, 157, fracción 2 de la Ley Orgánica del Municipio, 22, fracción 10ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 5, fracción 2, 27, 28, 29 y 33, fracción 2 de la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios, es facultad de la Legislatura del Estado aprobar la enajenación y gravamen de bienes inmuebles propiedad del municipio. Considerando, segundo, de conformidad con las constancias que obran en el expediente, se acredita que el predio ubicado en el lote 33, fracción 1 de la manzana 10, calle San Matías y número del fraccionamiento Desarrollo Las Quintas, forma parte del inventario de los bienes del municipio de Guadalupe, Zacatecas, y tiene las siguientes medidas y colindancias. Al noreste mide 18 metros y linda con lote 9, al noroeste mide 15 metros y linda con la calle San Matías, al sureste mide 15 metros y linda con el área de donación, Centro de Desarrollo Comunitario, y al suroeste mide 18 metros y linda con el lote 10. Considerando tercero, en criterio de esta comisión dictaminadora, con los documentales referidos, queda plenamente acreditada la existencia física y jurídica del inmueble en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. Daría en donación, así como los motivos objetos de la misma, por lo que se eleva a la consideración del Pleno de la Asamblea Popular la aprobación del presente instrumento legislativo. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con el apoyo además en lo dispuesto por los artículos 70 y 107 del Reglamento General del Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: primero, se autoriza al Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a enajenar en calidad de donación y en su oportunidad de escriturar el bien inmueble municipal descrito en las partes considerativas
de este instrumento legislativo a favor de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado Zacatecas, Chiapas. Segundo, de aprobarse en sus términos el presente dictamen, los impuestos, derechos y gastos que origine la enajenación del predio correrán por cuenta del donatario. Así lo dictaminaron y firman los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión Legislativa de Hacienda Municipal de la Honorable 61ª Legislatura del Estado. El diputado Iván de Santiago Beltrán, presidente de la comisión; secretario, un servidor, José Luis Figueroa Rangel; secretario, diputada Xóchitl Noemí Sánchez Rubalcaba; secretario, diputado Mario Cervantes González; y secretaria, diputada Susana Rodríguez Márquez. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señor diputado. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Estatal para la integración al desarrollo social de las personas con discapacidad. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Conforme en lo dispuesto por los artículos 83, fracción sexta, 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo, le solicito me permita hacer un resumen del presente dictamen, de toda vez que el mismo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. El dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables respecto a la iniciativa con el proyecto de decreto en el que se reforma el artículo 3 de la Ley Estatal para la Integración del Desarrollo Social de Personas con Discapacidad. Honorable Asamblea, la comisión que suscribe le fue turnada por un estudio y un dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que presentó la diputada Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario Transformando Zacatecas, de la Honorable 61ª Legislatura del Estado, para reformar el artículo 3 de la Ley Estatal para la Integración, el Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad. Vista y estudiada que fue la iniciativa en cita, esta comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno el presente dictamen. Antecedentes: en sesión ordinaria del Pleno celebrado el 7 de octubre del año 2014, la diputada Edith Anaya Mota presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar las diversas disposiciones de la Ley Estatal para la Integración de Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad. Por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, mediante el memorándum 0803 de la fecha 7 de octubre del año 2014, la iniciativa de referencia fue turnada a la suscrita comisión para sus análisis, estudio y dictamen correspondiente. Materia de la iniciativa: reformar diversas disposiciones de la Ley Estatal para la Integración, el Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad. Valoración de la iniciativa: los integrantes de este colectivo dictaminador coincidimos con la iniciante en que las personas talla baja constituyen un grupo vulnerable que, además de la desatención de los gobiernos, ha sido objeto de burla en ciertos artículos sociales por su condición física. Afortunadamente, el combate a la discriminación ha cobrado fuerza y está permitido por la inclusión de la sociedad de cualquier ser humano, con independencia de su aspecto físico. Para una mayor claridad de nuestra valoración, expresamos lo siguiente: un elemento
es motivo de indignación, alarma. Es el uso de este grupo social para realizar espectáculos con fines de lucro, tanto fuera como dentro de los medios de comunicación masiva, proporcionando aún más la discriminación y el escarnio social. En tal sentido, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el pleno desarrollo de este grupo en nuestra sociedad, tal como lo estipula el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Derivado del anterior, es necesario una educación al marco jurídico local para que favorezca el pleno goce de los derechos humanos de este grupo vulnerable. De manera concreta, la presente iniciativa reforma acertadamente el artículo 3 de la Ley Estatal para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad y con el objetivo de incluir a la definición de que la ley en mención hace de las personas con discapacidad de talla, de peso bajo, para sustentar su iniciativa en nuestra compañera legisladora se apoya en el contenido del artículo 4 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Este artículo resulta ser un referente jurídico que permite normar al criterio de esta comisión. Dictamen en cuarto, a tener la plena certeza de que efectivamente la reforma planteada es armónica con la ley federal y por ende constitucional en su contenido y alcance. 2. De la misma forma debe resaltarse que la iniciativa del mérito no contiene un número específico de población de personas de talla baja en Zacatecas, factor si bien podría ser un limitante para el diseño de políticas públicas a favor de estas personas, no es impedimento para incluirlos como parte de un grupo vulnerable, que hace referencia a la ley estatal de la materia, evitar alguna forma de discriminación, pues así existiría solo un caso en la entidad, sería motivo suficiente para adaptar el marco jurídico y permitir el goce de todos y cada uno de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna. De acuerdo con lo anterior, debemos señalar que la no discriminación a un grupo vulnerable está implicadamente incluida en el artículo 1, párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando así el escarnio social que denigra su condición humana, tal como lo señala el número 3 de la iniciativa en estudio. 3. Continuando con el trabajo legislativo de la colaboración, este colectivo dictaminador, en el ánimo de abandonar que la reforma propuesta por la iniciativa sea más completa y en sus efectos jurídicos, de manera óptima, considera necesario hacer algunos ajustes de redacción en el contenido de la misma al anterior siguiente. En el artículo que se pretende reformar se plasma la palabra trastorno, mismo que no se ve la contenida en el diccionario de la Real Academia Española, razón por la cual esta comisión del dictamen considera necesario modificar el término utilizado por el trastorno, que es el que reconoce como válido a esta institución académica. Anuando lo anterior, este colectivo dictaminador es de la opinión fundada de que se debe puntualizar de que dicho trastorno puede ser congénito o adquirido. Esto puede evitar una ambigüedad en su interpretación literal. Finalmente, esta comisión del dictamen estima que la presente reforma constituye un avance en el cuarto a la promoción, respeto y promoción de los derechos fundamentales de las personas de talla baja, cuyo único propósito consiste en facilitar su inclusión social y pleno desarrollo. Por la tal razón, nos motiva a aprobar el presente dictamen en el sentido positivo. Por
Por lo antes y expuesto y con fundamento en los artículos 123, 125, fracción cuarta de la quinta de la Ley Orgánica, 70 y 71 del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, nos permitimos someter ante la consideración del Pleno el siguiente decreto, mediante la cual se reforma la Ley Estatal para la Integración de Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas de la siguiente manera. Artículo único. Se reforma el párrafo primero del artículo 3 de la Ley Estatal para la Integración del Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad para quedar con, sigue el artículo 3, con discapacidad es aquella que padece de alguna deficiencia física, mental o sensorial, ya que sea de naturaleza permanente o temporal, así como un trastorno de talla y peso congénito o adquirido, que puede ser gravada por el entorno económico o social que limita la capacidad de ejercer a una o más actividades esenciales de la vida diaria. Así lo dictaminaron y firmaron los diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Honorable 61ª Legislatura del Estado de Zacatecas a los 7 días del mes de octubre del año 2015. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señor diputado. Continuando con el orden del día, solicito a la segunda secretaria de lectura a las iniciativas de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del 2016 que fueron presentadas por los honorables ayuntamientos municipales de Juan Aldama, Luis Moya, Ojo Caliente, Susticacán y Villanueva, Zacatecas. Diputada presidenta, con fundamento en lo que establecen los artículos 83, fracción quinta y 94 bis de nuestro reglamento general, solicito usted me autorice dar a conocer una síntesis de sendas iniciativas de leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2016, las cuales se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria de esta sesión. Adelante, diputada. Síntesis de las iniciativas de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2016 de los municipios de Juan Aldama, Luis Moya, Ojo Caliente, Susticacán y Villanueva, Zacatecas, mismas que contienen en su estructura, en términos generales, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y servicios, participaciones y aportaciones y transferencias, asignaciones, subsidios y otros. Asimismo, en su articulado transitorio se señala que las mismas entrarán en vigor a partir del 1 de enero del 2016, derogándose la actual de los municipios señalados. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. A las iniciativas leídas se turnan para su estudio y dictamen a la Comisión de Hacienda Municipal. Continuando con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Les informo que están registrados los diputados José Luis Figueroa Rangel con su tema análisis y la diputada Eugenia Flores Hernández con el tema reflexión, ambos por 10 minutos. Diputada presidenta. Solís Mares Ismael, diputada. Bájeme el documento. Solís Mares Ismael, diputada, con el tema sector energético. Diputado José Guadalupe, ¿cuál es su tema? Tema migrantes, caravanas migrantes. Caravana migrantes. Solís Mares Ismael, diputada, con el tema sector energético. Sí, diputado Ismael, ¿el tema? Sector energético. ¿Alguien más? Se cierra el registro para hechos y tiene el uso de la voz el diputado José Luis Figueroa Rangel hasta por 10 minutos con su tema análisis. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Como es de todos conocido, la madrugada del 29 de octubre próximo pasado, fueron detenidos en el estado de Oaxaca 4 profesores,
Otón Nazariega Segura, Efraín Picasso Pérez, Juan Carlos Orozco Matus y Roberto Jiménez, pertenecientes a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. En este sentido, en sendos domicilios por sujetos que portaban armas pero no iban uniformados. Posteriormente fueron llevados a la Ciudad de México en un avión oficial de la Policía Federal, donde fueron presentados enmanillados y custodiados por policías encapuchados y vestidos con equipo táctico. Todos ellos están acusados de daños a la propiedad y la Procuraduría General de la República, PGR, los vincula con varios delitos federales. Las acusaciones contra estos 4 compañeros se relacionan con denuncias presentadas por Petróleos Mexicanos, Pemex, el Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. Indicaron funcionarios de la PGR, pero además precisó 3 cuestiones: que uno de los mandamientos cumplidos obedece a una orden de aprehensión de un juez del fuero común, que en total las órdenes de aprehensión son 29, por lo tanto todavía faltan otras 25 por complementar, y que a los 4 detenidos el jueves se les imputa no solamente un delito, sino algunos 3, a otros 2, a otros 1, pero en todos los casos hay delito grave, por lo que no tendrán derecho a la libertad bajo fianza. ¿Quiénes acusan a estos 4 compañeros? Nada más ni nada menos 4 instituciones que los gobiernos han prostituido, como son Pemex, el INE, la Sedena y el CENTE, es decir, instituciones que carecen de todo prestigio y autoridad. Vean nada más de qué los acusan: de motín contra el consumo y riqueza nacional y robo agravado en la toma de las instalaciones de la refinería Antonio Duvalí en Salina Cruz, Oaxaca, y del robo de 10,000 libros de texto gratuitos propiedad de la Secretaría de Educación Pública, SEP. Pero como ustedes verán, no los acusa la Secretaría de Educación Pública, sino el CENTE. El Juzgado 5 de Distrito con sede en Oaxaca otorgó un amparo a los 4 integrantes de la CENTE detenidos, pero el recurso judicial solo tiene efecto para que la PGR informe de inmediato sobre la situación jurídica de los detenidos. Sin embargo, los docentes fueron internados en el Centro Federal de Readaptación Social, Ceforeso, número 1 del Altiplano. Esto es fascismo, es terrorismo de Estado y es un eslabón más de la larga cadena de crímenes que los gobiernos antidemocráticos han cometido contra la protesta social, creyendo que con estas medidas terroristas van a callar la inconformidad y movilización social contra las llamadas reformas estructurales, que no son otra cosa que contrarreformas y que en conjunto conforman una contrarrevolución. Sin embargo, esta contrarrevolución, este terrorismo de Estado, está diseñado desde el exterior, está planeado para un país colonizado como el nuestro. Este plan se ubica en el contexto de criminalización de la lucha social, sindical y popular, previsto en la llamada Iniciativa Mérida o Plan México. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, solo por mencionar algunos, y ahora la detención por paramilitares de los 4 compañeros en el estado de Oaxaca, desnudan la barbarie e ilegalidad que acompaña a la militarización del combate al crimen organizado o al terrorismo. La Iniciativa Mérida es la que ha venido impulsando esa militarización que se expresa en guerra irregular con espionaje, contraespionaje, fuerzas especiales y contrainsurgencias ante un enemigo interno que opera entre los civiles. Con la Iniciativa Mérida, mediante la inyección de millones de dólares, diseña campañas de intervención-ocupación para favorecer a la oligarquía, infligiendo brutales operativos de terrorismo de Estado, con miras al despojo poblacional de regiones y territorios de interés por sus mercados, cultivos y riquezas naturales. Los más de 120,000 muertos y 32,000 desaparecidos por la guerra
contra el narco, lanzada por Calderón Bush y continuada por Obama Peña, ayudan a explicar por qué la iniciativa Mérida es un arreglo de facto que no se rige bajo el derecho penal internacional ni bajo las leyes y la Constitución mexicana. La iniciativa Mérida configura un crimen de Estado. Esta es la verdadera gravedad de lo que está sucediendo en nuestro país. El objetivo central de la iniciativa Mérida es la ocupación integral de México, que combina la militar con la económica, la mediática y la cultural. La cultural contempla la enseñanza, incluyendo la educación superior. En su fase actual, a través de grandes campañas de intoxicación propagandística, el modelo de dominación en México ha estado abocado a la fabricación de nuevos enemigos internos, es decir, a la construcción social del miedo. El miedo genera escenarios de riesgo en la subjetividad colectiva y altera la vida cotidiana mediante la angustia, el temor y una sensación de peligro latente. También provoca odio, porque el odio es el medio cristalizado, objetivizado. Miedo, odio a los pobres, a los marginados, a los resentidos, a los diferentes, a los indígenas, a los negros, a los jóvenes, a los anticristos, a los enemigos de México, que los medios se han encargado de crear, como son el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, Andrés Manuel López Obrador, los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, el Movimiento Estudiantil Yo Soy 132, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, las autodefensas, las policías comunitarias, entre otros. Así, todo lo que se opone a los intereses de los que mandan forma parte del mal, de lo diabólico, de un orden irracional y violento. Todo esto se materializa en 1. Desaparición forzada de disidentes y gente común para causar inmovilidad y terror en el pueblo. 2. Acción narcoparamilitares, militares y policíacas coordinadas por desmovilizar a los pueblos en resistencia. 3. Asesinatos nocturnos, descabezamientos, feminicidios, violaciones, masacres a sangre fría para desmoralizar a la gente e influir terror y miedo en todo el territorio que se requiera ser ocupado por las mafias corporativas, el narcogobierno y las empresas del narco para beneficio de los bancos, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. 4. Creación del enemigo común, que va desde los países calificados como eje del mal, el populismo, el narcotráfico y el terrorismo. 5. Desmantelamiento total de la educación crítica, científica y popular. Y enemigo número 1, acusado a las escuelas y sindicatos independientes de ser semilleros de guerrilleros. 6. Leyes electorales, judiciales o modo del narcopoder, así como el control total de las cámaras de diputados y senadores para expedir leyes en beneficio del sistema brutal del gobierno. 7. Reforzamiento militar del Estado neoliberal con una inversión de $3,500 millones para el Plan Mérida, elaborado por el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia, CIA. El Plan Mérida sustituye al Plan Puebla-Panamá, ya que este contempla el control total del territorio desde el Río Bravo hasta las fronteras de Honduras y El Salvador. Diputados y diputadas, todo esto está sucediendo en nuestro país y con las detenciones de maestros se demuestra una vez más cómo se consuma la criminalización de un conflicto que en su origen fue de índole laboral y educativo, en una problemática política con connotaciones penales y de seguridad pública. Así funciona el Plan Mérida. Esto refleja el potencial desestabilizador y explosivo que ha adquirido el Estado mexicano. Cuando renuncia a hacer política y se impone por la fuerza, perdiendo la capacidad del diálogo, perdiendo y acabando con los pactos sociales, el pacto político, constitucional, muy necesario para la estabilidad de nuestro país. Esto es nuestro México, esto es nuestro gobierno, esta es nuestra realidad
y por más que la queramos disfrazar, maquillar, no podemos, porque a diario nosotros mismos somos parte de ese terror, de esa inseguridad sembrada y de esa actuación de los narcogobiernos que a todos protegen menos al pueblo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Para hechos. ¿La doctora? Sí. Sí, diputada. Bueno, José Luis Figueroa, nuestro compañero del bloque, nos trae un asunto que no porque esté en Oaxaca, a 1000 kilómetros de aquí más o menos, lo veamos como muy lejano. Yo quiero hacer la reflexión de que en este Poder Legislativo hay maestros, además de José Luis Figueroa, Hilda Ramos es maestra, Irene Buendía, ¿qué otro maestro tenemos? Mario Cervantes, sí es cierto. Y entonces yo veo que de veras por instrucciones venidas de otros países y que este comité empresarial, Claudio X González, cumple a la perfección, se trata de denostar al magisterio. Y entonces, como cuando han querido denostar al gremio médico, aunque y tiene sus problemas el gremio médico, siempre una tiene que salir a la defensa, oigan, espérense, los derechos laborales de los médicos, espérense. Yo creo que los maestros de este Poder Legislativo, sean del PRI, sean de Morena, sean del PT, tenemos que, y los que no, yo no soy maestra de primaria, alguna vez he dado algunas clases a nivel de licenciatura y en un diplomado de promoción a la salud, nos tenemos que unir todos para que no siga esta persecución al magisterio, ver cómo los aprendían a los maestros, ver cómo los persiguen, ver cómo el 25 de febrero los golpearon afuera del recinto donde estaban apoyando al ISTESAC. Los maestros, las maestras son las mayores riquezas que tenemos en México. Maestros y maestras, también María Elena Nava, claro, es compañera maestra, sabrá todo el esfuerzo que hay para educar a los niños y niñas zacatecanas, mexicanas, como para que no digamos un basta. Enrique Peña Nieto, ¿te calmas o te calmas? No puedes estar cumpliendo como títere las órdenes de denostar al magisterio. Todo maestro o maestra tiene derecho a que sus derechos laborales no sean violentados y tienen derecho a que si están protestando por una antirreforma educativa no los vean como delincuentes. ¿Cómo en el de máxima seguridad? No es posible. Quiero que este asunto general sea como un punto de acuerdo de urgente y obvia, que esta 61 legislatura diga: exigimos, presidente de la República, pare la persecución contra el magisterio, porque es de las mayores riquezas que tenemos en nuestro país. Todos tuvimos una maestra, un maestro o muchos, que hace que hayamos aprendido a leer, que hayamos aprendido a ser quienes somos, como para permitir lo que está sucediendo. No es posible, qué bueno que lo presente en asunto general, pero pido que esta 61 legislatura le digamos: Peña Nieto, calma, por favor, la persecución al magisterio, a los verdaderos delincuentes que andan por allí, llévalos a los penales de alta seguridad, pero a los maestros y maestras no es posible. Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz, si lo desea, el diputado en tribuna. Gracias, diputada presidenta. Agradecer los comentarios de la diputada Eugenia Flores, me parecen muy acertados. No podemos permitir que una vocación, una profesión tan noble como es la del magisterio, la más noble, esté siendo hoy etiquetada como de delincuentes. Yo conozco desde sus entrañas, yo conozco a la CENTE. Yo participé en la CENTE cuando fui dirigente magisterial de la sección 34 del Comité Democrático en Zacatecas. Estuve en la sección 9, estuve en Oaxaca, estuve en Chiapas, estuve en Tabasco, estuve en Baja California, estuvimos en Mexicali, en Tijuana, en Aguascalientes, en Michoacán, estuvimos prácticamente casi en todos los estados de la República reuniéndonos con los maestros. Y los maestros ya advertíamos estas medidas de la reforma a la educación y la reforma a la Ley Federal del Trabajo y las consecuencias, y también las advertíamos. Bueno, nada más les quiero comentar
para los que son maestros, maestras y para los que no lo son, y han de tener algún familiar maestro, maestra, alguna ascendencia han de tener con el magisterio. El gobierno de Tabasco hace llegar por medio de su Secretaría de Educación un comunicado vía oficio para que los maestros jubilados, que muchos están programando su jubilación o su prejubilación para el mes de febrero o para los primeros meses del año, se les indica a las autoridades educativas que se les notifique, se les informe que serán evaluados antes de autorizarles la jubilación, para que se les establezca el monto de pensión a partir de ser idóneos o de la calificación que obtengan de la evaluación. Es decir, ya ni siquiera el maestro que estaba en derecho de jubilarse, habiendo cotizado al ISSSTE, tiene derecho a su monto de pensión. Imagínense, esa es una de las barbaridades que está implementando el INEE y que está implementando la autoridad educativa autoritaria con el nuevo secretario de Educación, de una persecución contra el magisterio, de verlos como el fracaso estructural de este modelo de gobierno neoliberal en México. El fracaso es del gobierno, le falta inversión a la educación, le faltan leyes para fortalecer la educación, le faltan pantalones al gobierno para apostarle a la educación, pero le sobran pantalones cuando hay que perseguir, encarcelar o demeritar al magisterio. Por eso la importancia de este asunto que el día de hoy planteo, pero además en el contexto en el que se mueve. No es el asunto nada más del magisterio. ¿Y qué es el magisterio en México? No son delincuentes, pero el Plan Mérida sí ubica a los maestros porque son históricamente quienes han motivado la conformación de la lucha social y el reclamo de la democracia en México, por supuesto. Y yo he sido impulsor de ello y me tocó luchar por ello, para que no se hiciera la reforma a la ley del ISSSTE. Hoy he advertido las medidas que tanto por la iniciativa de Peña Nieto como por la OCDE se está planteando para la privatización del pensioniste. Y bueno, ahí están. O sea, se agita el avispero, se provoca, se irrita y entonces se confronta con autoritarismo y encarcelamiento. Parece que no es justo y no es posible. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Figueroa. Se ha tomado debida nota de su asunto. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Eugenia Flores Hernández con su tema reflexión hasta por 10 minutos. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Con su permiso, presidenta. Adelante, Cuando diputada. solicité la CRIC un asunto general, iba a tratar de otros temas, pero bueno, todavía estamos reflexionando sobre lo sucedido el día de ayer, cuando 16 diputados votaron esto de que Cuauhtémoc Calderón presidiera la CRIC. Solamente 16 diputados de 30, Mayoría muy sencilla, y en este Congreso ojalá fuera las cosas por consenso, no por mayoría mínima. Pero bueno, ante la imposición del diputado Cuauhtémoc Calderón del Partido Verde Ecologista como presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, por segunda ocasión, sabemos que tenía el objetivo muy claro de evitar que el diputado Iván de Santiago presidiera la CRIC y que el PRD, partido al que pertenezco, asuma este importante órgano de dirección. Quiero aprovechar estos minutos de reflexión para recordarles a todas y a todos qué es el Partido Verde y cuál ha sido la relación del Partido Verde para el PRI, como un breviario cultural para estos diputados y diputadas que parecen olvidar muy pronto la historia reciente. El principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental al cual todo ejercicio de un poder público debería realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas.
¿Qué hacer? Y aprovecho estas reflexiones para mostrar las bases de la cultura de la legalidad a quienes están educados políticamente para educar la imposición, la compra, la coacción, para defender a toda costa los beneficios de quienes los colocaron en sus curules y de ellos mismos, aún en contra de los intereses de los y las zacatecanas. No olvidamos las sucias y vergonzantes elecciones pasadas de junio de este año. Así vale la pena decir que dentro de la legalidad, las acciones tomadas bajo la ley deben ser normativas o compromisos de convivencia, pero para ser legítimos deben ser acordadas directamente o consensuados participativamente entre los y las ciudadanas que se comprometen a cumplir esos acuerdos entre ellos. Por tanto, se esboza que una sociedad debe regirse bajo un orden de libertad y participación activa y no mediante la imposición. O las leyes, por más que éstas se presenten como indispensables o legales, ya que esto no tiene ningún valor si es que no son legítimas. La imposición que ayer hicieron, la hacen porque pueden y porque no les importan categorías y valores como democracia y legalidad. Esto es un hecho. Ahí está la historia, incluso se puede ver en el YouTube. Pongan YouTube Legalidad y Democracia, historia del Partido Verde Ecologista, cuántos ciudadanos han firmado en Change para pedir que les quiten su registro. Y lo digo que lo pueden ver en YouTube por si no tienen tiempo de leer un libro. El Partido Verde nació para ser rémora, primero del panista Fox y ahora del priista Peña. Eso le ha permitido sobrevivir como partido, recibir millones del presupuesto y contar con el suficiente poder para traficar influencias con toda impunidad. El Partido Verde Ecologista de México tiene entre sus más relevantes figuras la peor cara de una generación joven de políticos, de juniors, que no le piden nada a la vieja guardia del PRI en lo que se refiere a tropelías, abusos y simulaciones, con el agravante de que nunca han esbozado algo parecido a una línea política o ideológica. Su estrategia incluye la decisión sistemática de violar la ley con el cálculo de que les será más redituable pagar las multas con tal de conquistar más posiciones que les darán más dinero. El tricolor, a lo largo de estos años, se ha dado cuenta que su marca tiene un techo. Es muy difícil que el PRI suba del porcentaje que ya tiene. No es un techo nada despreciable, representa el número 1 de todos los partidos políticos en México en cuanto a número de votos, esto gracias a que tienen la mejor maquinaria de movilización territorial del país, basada en mecanismos clientelistas. No da más porque el electorado independiente es en general antipriista. La gente pensante en este país es antipriista, en cualquier lado que se pare una. Desde entonces, frente a eso, ¿qué hizo el PRI? Voy a promover y alimentar a un partido que la gente crea que no es lo mismo, pero no, compañeros ciudadanos y ciudadanas. El verde es el mismo priismo empaquetado de manera diferente bajo el emblema de una marca alternativa, pero es lo mismo. Es lo que el PRI ha hecho con el verde y lo que el verde ha permitido que suceda porque les ha convenido. Pero ojo, el producto es el mismo. Ambos partidos comparten la misma plataforma de políticas públicas. Ambos presentan a los mismos candidatos. Cuando no van en alianza, presentan candidatos con el mismo perfil, aunque a los más veteranos los ponen a competir por el PRI y los más jóvenes por el Verde. Ambos son partidos muy pragmáticos, ambos tienen las peores credenciales en materia de corrupción. Son, no nos hagamos líos, idénticos. Al votar por el PRI o por el Verde, el elector obtiene el mismo producto. La alineación partidista que sigue concentrando el presupuesto y las canonjías del lado derecho del espectro político mostró uno de sus peores perfiles en el reciente proceso electoral local y federal. ¿Qué es la derecha? Sino esta fuerza por mantener el poder entre quienes han heredado fortunas de ancestros que históricamente acumularon recursos, pero que hoy se unen a otros que son los herederos de ratas de cuello blanco, de quienes han amasado fortunas a punta de atracos al erario y de alianzas con el narcopoder. Nada más hay que seguir el pedigrí de sus gobernantes y candidatos para confirmarlo. Son gente que llegó hasta cometer los más graves delitos
con tal de sostenerse arriba y que ven la política como un fin en sí misma y no como un medio para organizar pacíficamente a la sociedad. No tienen ética, no la han tenido, por lo menos el Partido Verde. El Partido Verde, que hoy se impone la CRIC, aunque solamente tenga 2 diputados de 30, por su profunda veta corrupta que generó un importante movimiento antiverde a nivel nacional encabezado por conocidos intelectuales, activistas, analistas y periodistas, secundado por todos los partidos opositores al PRI y que hasta ahora han juntado, vamos a repetir, 140,000 firmas a través de la plataforma digital Change.org para exigir que les sea cancelado el registro por tanto delito electoral. Tenemos que recordar que el PRI verde nos entregó un presidente que evidentemente traficó política con beneficios personales. Nos regaló el PRI verde el incremento de mexicanos sumidos en la pobreza en todo el país. Nos ha regalado más de 57,000 asesinatos en lo que va del sexenio. Según el informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el Ejército y las Fuerzas de Seguridad de México están involucradas en la desaparición y asesinato extrajudicial de personas. Ya no tenemos que volver a repetir los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa o los 22 civiles ejecutados en Tlatlaya, Estado de México. Según el reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos, la impunidad persiste en México con muy bajos índices de enjuiciamiento o rendición de cuentas en todas las modalidades del crimen. El PRI, desde hace más de 70 años, y su sucursal, el Verde, son cómplices en la desigualdad. Las desigualdades sociales ni al PRI ni al Verde le importan, al contrario, las alimentan. La OCDE revela que México es el país más desigual de la agrupación de 34 naciones que está en la OCDE. Según el estudio, es necesario fortalecer el Estado de Derecho, el combate a la corrupción, la reducción de la informalidad y avanzar en erradicar las carencias en el sistema educativo para salir de esta desigualdad. Pero ya se sabe, para el PRI y para el Verde, lo importante es tener pobres a quienes comprar su ciudadanía. Solo veamos el presupuesto asignado a Rosario Robles para convertir a la SEDATU en una gran inmobiliaria institucional que multiplicará exponencialmente la riqueza de Casas Geo y otras constructoras privadas para administrar políticamente la demanda de vivienda en todo el país, por ejemplo. Sin embargo, Zacatecas y todo México sobrevive sin gobierno eficaz ni honesto, hundido en la corrupción oficialista, con un presidente desprestigiado y millonario sin ser empresario y un gabinete mediocre y practicante de las fórmulas políticas que han hundido a este país. Con tanta ilegalidad, con tanta corrupción, ¿cómo creer que Cuauhtémoc Calderón, antes panista, ahora del Verde, no iba a aceptar esta ilegalidad? Sería absurdo pensar que la iba a aceptar. Asaltan la presidencia de la CRIC, imponen a este expanista y neoverde, a quien el tricolor coloca para lavarse las manos. Pero el producto va empaquetado diferente con otra marca. El PRI, aunque nos aparezca como más moderno y con un toque políticamente correcto de ecologista, aunque no han hecho nada a favor de la ecología del Estado ni del país, ya sabemos que uno de sus líderes tenía especies en peligro de extinción en su casa, por ejemplo. Los verdaderos intereses políticos del Verde es otorgarle al PRI los votos que los priistas no logran con su propia marca y poder seguir medrando del presupuesto público. Compañeras y compañeros del PRI, del Verde, del PANAL, del Bloque Progresista que me escucha, tenemos que seguir diciéndole a la gente qué es lo que el Partido Verde es y sigamos metiéndonos a la página Change.org. Vamos a quitarle el registro al Verde tarde o temprano y vamos a evitar que la ilegalidad esté en la política y claro, vamos a lograr que en este Poder Legislativo la legalidad, la democracia y el diálogo vuelva a estar presente. ¿Es cuánto, diputada? Gracias, diputada. Su participación ha quedado. Figueroa Rangel José Luis. Se abre el registro para hechos. ¿Alguien más? Les rogaría con todo respeto a las diputadas y diputados no se ausenten de la sala porque si no perderíamos el quórum. Adelante, diputado José Luis. Bueno, parece que hoy la diputada Flores hace el análisis de un partido político,
Pero bueno, me parece que es integral la crisis, el sistema político de partidos que hay en nuestro país. La impunidad, la corrupción institucionalizada para los partidos políticos. Recordemos cuántas, y aquí lo dijimos, cuántas mochilas repartió en la pasada proceso electoral el Verde, en qué costo fue. Y no es, podrán decir los del Verde, es que es el dinero de nuestras prerrogativas. No, las prerrogativas es dinero del presupuesto que proviene del pueblo, de los impuestos aplicados al pueblo, de los ingresos petroleros, de los ingresos del Diputado, turismo. permítame un momento. Le solicito al primer secretario, pase nuevamente lista para verificar el quórum en la sala. Pastor Alvarado Héctor Sirabuén. Sánchez Rubalcaba Xochitl Noemí. Gutiérrez Martínez Rafael. Presente. Loera de Ávila Elisa. Presente. Del Real Hernández Cliserio. Zamora Salas Gilberto, presente. Solís Mares Ismael. Presente. Aro de la Torre José. Presente. Figueroa Rangel José Luis. Presente. De Santiago Beltrán Iván. Torres Rodríguez Javier. Presente. Chávez García Luz Margarita. Presente. Buendía Valderas Irene. Ramos Martínez María Hilda. Presente. Cervantes González Mario. Presente. Velázquez Vacio Erika del Carmen. Presente. Pedrosa Morales Carlos Alberto. Regis Adame Juan Carlos. Presente. Acosta Jaime Luis. Medina Padilla María Guadalupe. Hurtado Bueno Rafael. Presente. Flores Mendoza Rafael. Flores Hernández Eugenia. Presente. Femat Bañuelos Alfredo. Luébano Cantú María Soledad. Presente. Hernández Ríos J. Guadalupe. Presente. Calderón Galván Cuauhtémoc. Rodríguez Márquez Susana. Deras Almodóvar César Augusto. Nava Martínez María Elena. Le informo, diputada presidenta, que se encuentran 17 diputados en el Pleno, por tanto hay quórum legal para seguir. Diputada presidenta, para que registre la asistencia de Pastor Alvarado Héctor Sirabuén, por favor. Con gusto, diputado. 17. Adelante, diputado Figueroa. Sí, mencionaba que se disponen de los recursos del pueblo y entonces la legitimidad o ilegitimidad de los partidos políticos hoy debe de ser sometida y debe ser revisada en temas de la legalidad con la que actúan. Es lamentable que en cuanto se escucha que la diputada Eugenia Flores trae el tema del Verde, abandonen sus dos diputados el Pleno y pongan inclusive el riesgo el quórum de este Pleno. El propio presidente de la Comisión de Régimen y Concertación. Y entonces, yo creo que ya nos quedó grande a esta legislatura también este órgano de gobierno, porque ya no representa la pluralidad política de los partidos y ahí está otro elemento más para fundamentar que el sistema de partidos sigue estando en crisis y no tiene credibilidad. Hoy tampoco los diputados tenemos credibilidad al interior de esta legislatura. Entonces, ahí está la reflexión. Aquí se habla de que Miguel Alonso representa al gobierno plural y mete y somete a fracciones parlamentarias para que bloqueen la pluralidad política. Debemos de reflexionar de veras
En serio, diputados y diputadas, ¿qué está pasando? ¿Cómo dejamos mal a nuestros partidos con nuestras actuaciones desleales a las plataformas, desleales a sus principios? No honramos, es decir, la pérdida de valores políticos en esto que decía la diputada, generación de políticos jóvenes que se corrompieron, que son corruptos, que también son corruptos y corrompen a la gente, a la ciudadanía. No lo debemos de tolerar. Habemos políticos que a diario nosotros construimos acuerdos con el diálogo y también abrimos coyunturas cuando no hay la disposición de dialogar. Y entonces el diálogo debería ser el mejor instrumento, la mejor forma de hacer los oficios políticos para llegar a los acuerdos. Pero tenemos un Partido Verde Ecologista que se siente privilegiado, que está pecando de soberbia, pero que en el pecado llevarán la penitencia. No estaremos dejando de señalar la irregularidad, la ilegalidad con la que el Partido Verde asume la presidencia de la CRIC y que pague también el costo de sus decisiones. ¿Es cuanto, diputada presidenta? Gracias, diputado Figueroa. Tiene ahora el uso de la voz la diputada en tribuna, si así lo desea. Sí, claro que en mi Hasta por 3 participación minutos. son como 2 niveles. Un nivel es que la gente que nos escucha y los diputados que están aquí presentes, lástima que Susana Rodríguez, hija de un priista connotado, que es un ejemplo de estos priistas que brincan al verde y que luego vuelven a brincar al PRI, etcétera, y Cuauhtémoc Calderón, que también era del PAN y ahora está en el verde. Bueno, lástima que no vengan al diálogo. Yo a ellos y a los demás les quería decir, compañeros y compañeras, tenemos que seguir reflexionando sobre el daño que hace a la democracia de este país el Partido Verde, porque puedo coincidir contigo, José Luis Figueroa, que en todos los partidos tenemos errores y defectos, pero de que el Verde fue señalado por el Instituto Nacional Electoral y por el tribunal que cometió delitos electorales y fue multado por 100, 200, 300, 800 millones de pesos, que todos nos preguntábamos, necesitaría muchos años de prerrogativa para pagar esas multas. ¿Por qué ponerle el INE y el tribunal esas multas, reconociendo que no nada más fueron las mochilas, los lentes, las tarjetas que llegaron a todos los rincones del estado, sino fueron los anuncios publicitarios en los cines que cuestan miles de millones y además en tiempo que no era? Entonces, bueno, que el Verde cometió delitos electorales, que por esos delitos electorales el presidente del INE dijo, bueno, y si en las urnas la gente siguió votando por el Verde, ese será quien diga, mientras que nos pague los 700, 800, 900 millones. Entonces, aunque todos los partidos tengan problemas de ilegalidad, no quiero dejar de señalar que el Partido Verde Ecologista de México es el más delincuente electoral que hay en este país. Y que le quiero decir a mi compañero Pepe Aro, que es el único de la CRI que sigue, que gana Pepe Aro, que gana el gobernador, sosteniendo y regresando a la CRIC un integrante de este partido ecologista. ¿Qué gana? ¿Qué gana Pepe Aro demostrándonos a todos que no tiene ningún oficio político negociador? ¿Qué gana diciendo que fue infructuoso su diálogo cuando no hizo ningún intento para que Iván de Santiago cubriera el papel? Y que me explique a mí, que nos explique a todos los diputados, que le explique a la ciudadanía por qué repitió Cuauhtémoc Calderón en la CRIC. ¿Qué gana Pepe Aro con que la CRIC ya no tenga desde este momento ninguna? No le quedó grande, le quedó súper chica este poder legislativo. Yo y muchos compañeros tenemos una grandeza de miras. La CRIC, presidida por Cuauhtémoc Calderón, es una CRIC que no le sirve a este poder legislativo y que no le sirve a la ciudadanía zacatecana. Y eso hay que decirlo a la cara de Zacatecas. Esta CRIC no tiene legitimidad porque ese Cuauhtémoc Calderón es de un partido ilegal y que entró ilegalmente a la CRIC. ¿Qué gana Pepe Aro con tenerlo allí? ¿Qué gana Miguel Alonso? Explíquenos cuando quieras, Pepe Aro, y hagamos esfuerzos para que la CRIC vuelva a tener la legitimidad que con los votos de 16 diputados ayer se demostró que era una CRIC chiquitita, ilegal y sin ningún consenso en este poder. ¿Es cuánto, diputada? Gracias, diputada. Se le agradece su participación y ha quedado debidamente registrado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado José Guadalupe con el tema caravanas migrantes. Hasta por 5 minutos, diputado.
permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Desde mi llegada a esta 61 legislatura recibí diferentes planteamientos, entre ellos la organización de caravanas migrantes como una demanda urgente de nuestros paisanos para viajar seguros del regreso a sus comunidades de origen. En diciembre del 2014, con el apoyo de ustedes, compañeras y compañeros legisladores, en especial del diputado Rafael Hurtado, organizamos la primera caravana, de la cual se llevó a cabo el 21 de diciembre del 2013, donde miles de familias migrantes provenientes de distintos estados de la Unión Americana se concentraron en la línea fronteriza entre Nuevo Laredo, México, y El Paso, en Ciudad Juárez, en Laredo, Texas. Ese día, desde las 6 de la mañana, estuve recibiendo y saludando a gente originaria de distintas comunidades y municipios de Zacatecas, informándoles de algunos promenores de la caravana, y en punto de las 14 horas partimos juntos a Zacatecas. En el momento del arranque de la caravana migrante zacatecana, congregó aproximadamente 2,000 vehículos según el cálculo de los líderes enfrente de las caravanas, y de esta cifra casi el 20% se quedaron en Zacatecas, otros tantos prosiguieron en su camino hacia Michoacán, Guanajuato y otras entidades del país. Previo en lo inicio de la caravana, me reuní con los diputados de los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, con el objetivo de supervisar logística de la caravana y acordar sus respectivos cuerpos policíacos, la total colaboración y garantía de seguridad para los connacionales. En este año pasado también fue organizada la caravana con el apoyo y participación de distintas federaciones de zacatecanos en Estados Unidos, y este año no puede faltar tampoco nuestro apoyo a ellos. Honorable Asamblea, desde esta tribuna les exhorto a que nos unamos a la organización del trayecto de los migrantes zacatecanos que regresen a nuestra entidad el próximo mes, aprobando un acuerdo en que respaldemos las caravanas y gestionemos sus necesidades. Otro de los acuerdos en que tenemos que volver a tomar es exhortar a las diferentes dependencias gubernamentales de la orden federal, estatal, municipal, para que a partir del 21 de diciembre de este año abran una ventanilla de atención a los migrantes a fin de que realicen trámites como obtener su credencial de elector y otros documentos que requieran tanto en el registro civil como en otras dependencias. Y finalmente invitarlos, compañeras y compañeros diputadas, no perdamos la oportunidad de encontrarnos a miles de zacatecanos en diferentes fronteras, México con Estados Unidos. Viajen y recibirlos bien, pues para ellos como para uno es muy conmovedor y motivamente dar la bienvenida, sobre todo los ayudemos a tener un viaje seguro y regreso a su hogar. Diputadas y diputados, hace unos días tuvimos una reunión con las partes de la delegación de inmigración y dependencias estatales como federales, junto con el secretario de la Secretaría de Inmigración de aquí de Zacatecas, de migrantes. Y bueno, nos dimos a la tarea de invitarlos a que en este diciembre, ya hicimos desde estas dos caravanas, a nivel nacional ya los zacatecanos la hicimos nuestra, porque esta 61 legislatura la aprobó. Entonces, este año queremos hacer lo mismo, el compañero Rafael y su servidor, y queremos que desde la parte del aeropuerto, desde la parte de las dependencias como las alcaldías y la parte de las carreteras, Los Ángeles Verdes y otras dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores puedan servir, atender mejor a nuestros compañeros zacatecanos, ya que en estos 2 años han venido más zacatecanos
y nuestro estado se ha beneficiado más. Entonces, su servidor, junto con el compañero Rafael Hurtado, viajaremos también a visitar otras legislaturas del país, de la parte norte, empezando desde Aguascalientes y San Luis Potosí, hasta Durango y la franja fronteriza, donde haremos presente esa defensa de que los migrantes no pueden tener una serie de persecuciones, problemas en nuestras carreteras, y que vengan a ser felices a sus parientes, a nuestros parientes por aquí, y que puedan tomar un 24 feliz en sus casas y tengan un buen regreso. Por eso pido a ustedes demos seguimiento a este evento tan importante de la comunidad migrante. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, diputado. Se agradece su participación. Ha quedado debidamente registrado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Ismael Solís con el tema sector energético, hasta por 5 minutos, diputado. Diputada presidenta, para que registre mi asistencia, Pedrosa Morales, Carlos Alberto. Con gusto, diputado. Muchas gracias, diputada presidenta. Con su permiso. Adelante, diputado. Con el permiso de todos los diputados y diputadas aquí presentes. México entró a la era de las grandes transformaciones al atreverse a realizar las reformas estructurales. Con la reforma energética, el país se conecta con la modernidad y con el mundo al abrir muchas oportunidades de inversión y de generación de empleos. La reforma energética hará que las tarifas eléctricas empiecen a bajar y los precios de los energéticos sean más accesibles para toda la población. Con las reformas a las telecomunicaciones, todos hemos registrado bajas en las tarifas en la conectividad. Con las reformas de telecomunicaciones, energética y financiera, vamos a captar mucho capital y tecnología que nos va a permitir desarrollar a plenitud la energía como un insumo económico vital para la economía. Hago referencia a las grandes reformas porque ellas son las que reconocen a México y a sus principales actores. Uno de ellos, del que voy a hablar en esta tarde, es el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, quien recibió el premio de líder transformador del año que otorga la revista de negocios Latin Trade de Miami. Fue seleccionado por el Consejo Editorial de Latin Trade porque Caldwell tuvo un papel clave en el diseño, aprobación e implementación de la reforma energética, considerada una de las más importantes luego de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte hace ya 2 décadas. México ya cuenta con una red de tratados comerciales muy importantes, pero el sector energía permanecía cerrado y eso nos llevó a que declinara nuestra producción de gas y de petróleo y que generáramos tarifas eléctricas muy caras, apuntó este Consejo Editorial. Señaló que ahora con la reforma energética se le abre a Petróleos Mexicanos la posibilidad de asociarse con otras empresas y compartir riesgos, tecnología y capital, lo que generará una gran transformación para esta empresa. Además del Acuerdo de Asociación Transpacífico, el TPP, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, junto con la reforma energética, México se abre a la competencia mundial. Se preguntarán, ¿por qué traer estos temas aquí en Asuntos Generales? Y la respuesta es categórica, porque México vive la gran transformación con sus reformas estructurales y que traen ya beneficios para México y todos los zacatecanos. El Plan Quinquenal de Gasoductos, realizado con base en el Plan Nacional de Desarrollo, contempla 3 tipos de gasoductos: los estratégicos, que el gobierno promoverá para añadir capacidad, redundancia, seguridad y nuevas rutas al sistema; los comerciales, que los interesados, tanto públicos como privados,
construirán a cuenta y riesgo propios para su proveeduría y los de carácter social, buscando la cobertura incluyente en regiones donde el atractivo económico no se percibe en el corto plazo. Zacatecas ya cuenta con el tipo de gasoducto comercial construido por particulares y con el plan quinquenal, Zacatecas es incluido en el gasoducto estratégico que emprende el gobierno mexicano a través de la Comisión Federal de Electricidad para añadir 8,400 kilómetros de gasoductos para contar con una red de 20,936 kilómetros en el 2019, que implicarán inversiones por alrededor de 14,000 millones de dólares. La Secretaría de Energía presentó el Plan Quinquenal de expansión del sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado de gas natural, el que considera 5,159 kilómetros adicionales a los gasoductos que ya están en funciones, en proceso de licitación o en construcción, con una combinación de inversiones público-privadas de 9,736 millones de dólares. La Secretaría de Energía anunció la licitación de 12 tramos de gasoductos de aquí al 2019, lo que permitirá crecer en un 82% la red que actualmente ya tenemos. Zacatecas se encuentra en la licitación 2017 del gasoducto La Laguna Aguascalientes, de 600 kilómetros con un diámetro de 42 pulgadas, que parte de Durango y pasará por Zacatecas y llegará hasta Aguascalientes. Como vemos, y lo han destacado los analistas, esta apertura atraerá inversiones de Europa, Norteamérica, asiáticas y sudamericanas, porque vincula la energía con la minería y la generación de energías alternativas. Son reformas que tendrán repercusiones en el sector eléctrico al permitir que la energía generada por los privados se pueda vender a otros privados. Eso explica que las inversiones europeas y norteamericanas en suelo zacatecano para la generación de energía eólica y solar. Lo que veremos en esta década jamás lo hubiéramos visto si México se hubiera mantenido anclado al pasado y con temor a realizar las reformas que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto. Por eso vaya desde aquí nuestro reconocimiento al trabajo y a la dedicación del secretario de Economía, Pedro Joaquín Caldwell, que recientemente acaba de recibir este nombramiento allá en Miami de los Estados Unidos. Es cuanto, mi diputada. Muchas gracias. Gracias, ciudadanos. Diputado, se ha tomado debida nota de lo anterior. Figueroa Rangel José Luis. Se abre el registro para hechos. Diputada, ¿sí registra, por favor, mi asistencia? Diputada Presidenta, por favor. Con gusto, diputado Femat. De igual forma, Calderón Galván, diputada. Con gusto, diputado Calderón. ¿Está el diputado José Luis Figueroa? ¿Alguien más para hechos? Se cierra el registro y tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el diputado Figueroa. Adelante, diputado. Gracias, diputada presidenta. Debí de haber asumido, yo creo que la actitud de todos mis compañeros y compañeras de mejor ni hacer caso a esto que el diputado Ismael hoy viene a presentar, porque me parece muy ingrato que esté dando estos datos, perdiendo totalmente el contexto de este momento que está viviendo el país. O sea, ¿cómo felicitar a un secretario de Economía? ¿Cómo felicitar las reformas estructurales y en específico la reforma energética cuando ignora totalmente el tema del dólar, la devaluación del peso, la caída del precio del petróleo, los bloques geopolíticos en conflicto, precisamente por el control energético y el control de la economía mundial? O sea, por favor. Y entonces, ¿por qué la mayoría sigue pobre en Zacatecas y en este país? ¿Quiénes son los que realmente se están enriqueciendo de la corrupción y de la impunidad en este país a partir de estas reformas? ¿Cómo plantear esto cuando
lo que se está haciendo en México de adelantar los momentos de la reforma energética con ese asunto de la liberación de precios de los combustibles. Es una medida desesperada ante la caída y el reajuste de crecimiento económico en México, el reajuste de crecimiento en China, el propio Estados Unidos, recesiones económicas, déficit fiscal internacional. Entonces me parece que lee como que la exposición de motivos, ¿no?, de las reformas estructurales y en este caso de la energética. Pues por supuesto que están encantados con el secretario de Economía. Otros países que tienen mayor producción y mayor competitividad, industria, mayor crecimiento económico, están encantados y le van a dar cientos de reconocimientos a este tipo. Por favor, diputado. Yo creo que debemos de actuar con mayor responsabilidad. Hoy deberíamos de estar planteándonos este asunto de los gasoductos, por ejemplo. A ver, el gasoducto en Zacatecas, pues están encantados los belgas y los brasileños. Les bajó los costos en el uso de energía, despidieron gente, implementaron el outsourcing, generan conflictos laborales, son intocables, están produciendo a nivel internacional la mayor cantidad de cerveza en el mundo, incrementaron el mercado de consumo de cerveza en el mundo, en México. ¿Y? ¿Dónde están los resultados para el pueblo? ¿Dónde está siendo el beneficiario el pueblo? Por eso yo le invitaría a una mayor reflexión, diputado Ismael, con mucho respeto. Yo conocía otras posiciones de usted más críticas, más objetivas. Yo creo que hoy el que esté en el PRI no lo obliga a que asuma este tipo de posturas. Yo lo invitaría a que retome las posturas que tenía antes, diputado. Se le reconocían y se le veía más congruente. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Tienen ahora el uso de la voz el diputado en tribuna, si así lo desea. Sí, muchas gracias. Adelante. Amiga presidenta. Bueno, nada más quiero corregirle un poquito de entrada a mi amigo el diputado José Luis Figueroa. Yo no hablé del secretario de Economía, hablé del secretario de Energía, primero. Y segundo, yo hablo en la medida de mi optimismo. Un tanto optimista y un tanto realista, porque las cifras que le di no me las inventé, ni tampoco me las saqué de mi optimismo. Lo que pasa es que, bueno, pues yo soy respetuoso de la pluralidad de las ideas y si ustedes quieren seguir montados en el macho de lo negativo, que México no avanza, el neoliberalismo, bueno, pues esa es su bronca. Seguramente con eso le va a responder allá a su distrito, si mal no recuerdo es el distrito 9. Indistintamente de ello, yo esta información no la saqué de cualquier documento y no lo hice en 5 minutos. Yo quiero decirle que lo que comenté aquí es verídico y es un reconocimiento no solamente a Pedro Joaquín Cowell, es un reconocimiento al gobierno federal, porque se ha arriesgado a hacer lo que muchos no pudieron en el pasado. Y me voy a referir, cuando me refiero a muchos, es muchos, ¿verdad? Unos y otros. Entonces, usted me habla que la caída desesperada, no, fíjese que México no está desesperado por la caída de las cosas. Está interesado en buscar soluciones a través de todo el equipo del gobierno federal y los estados que quieren seguir encontrando un crecimiento. Lo decíamos el otro día, Aguascalientes, Zacatecas está creciendo, muchos estados lo están logrando. Entonces no estamos desesperados, tenemos que chambear, tenemos que echarnos para adelante. No es una exposición de motivos, ni vengo, pero creo que es tiempo también de hablar de las cosas buenas que hace el gobierno federal y nosotros todos. También el Congreso de Zacatecas hace cosas buenas, pero todo lo quieren ver como malo. Ayer fue malo, la edición fue mala, para ustedes todo es malo. Yo nomás le preguntaría ahí a la CRIP o no sé, a la PPF, a estos órganos, si lo que ustedes hacen de jugar con los partidos es correcto. De pronto se acomodan como miembros del Partido del Trabajo para leer unos documentos y de pronto como Morena, y luego ya no cumplen ni con lo estatutario ahí, lo reglamentario, de que cuando menos sean 2 integrantes por un grupo parlamentario, ya es uno,
y ahí todavía están, ¿por qué no renuncian? ¿Verdad? Pues entonces, no me hable pues de eso, ¿verdad? No me hable de mi origen, a mí me importa más el destino, a dónde quiero llegar, mi origen, pues ¿qué tienes? Está ahí, nunca lo he negado. ¿Ah? Y hay muchos que, discúlpeme, diputado compañero, usted no es el presidente en esta ocasión y no me puede callar. Yo no le estoy hablando. Ok, entonces, nada más para concluir, quiero decirles que yo he sido respetuoso, siempre respetuoso, y que usted me diga que estoy desesperado y que, pues no, discúlpeme, compañero diputado, no estoy desesperado y hablo en razón de lo que yo pienso y de lo que yo veo. Gracias, diputada presidenta. Gracias a usted, diputado. Se ha tomado debida, diputado Mario, lo conmino a guardar orden. Se ha tomado debida nota de lo anterior, se le agradece su participación y ha quedado debidamente registrado. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados para el próximo día martes 10 del mes y año en curso a las 10:30 horas a la siguiente sesión, rogando su puntual asistencia. Muchas gracias.